Muy buenos días. Hablaremos ahora, en esta segunda charla, de lo que significa el ensayo sanitario de semilla, conocido también como test sanitario. El objetivo de un ensayo es determinar el estado sanitario de una muestra de semilla y en consecuencia el del lote del cual procede, con el fin de obtener una información que pueda ser utilizada para comparar el valor de los diferentes lotes de semilla. Un test de sanidad de semilla debe proveer información confiable acerca de la calidad sanitaria de la semilla destinada, tanto a la siembra como a los servicios de cuarentena que establece el SENASA. Los resultados deben poder ser reproducibles por diferentes laboratorios y deben estar disponibles en corto periodo de tiempo, es decir, los resultados deben obtenerse rápidamente. Las semillas son vehículos de agentes fitopatógenos que pueden alojar y llevar a distintos campos, provocando reducción en la germinación y el vigor, y además constituyen una fuente de inóculo primario de las enfermedades, principalmente causadas por microorganismos necrótrofos. Esto implica la necesidad de que los laboratorios de semillas habilitados incorporen también los análisis sanitarios dentro de los servicios que prestan normalmente. Un test de sanidad de semilla consiste en el análisis de las semillas para determinar e identificar los patógenos asociados a ella. Vamos a hablar ahora de los métodos utilizados para realizar un test sanitario. La elección de uno u otro método entre los varios existentes depende del tipo de patógeno, de las condiciones disponibles y de los propósitos del test, es decir, si el test está destinado a investigación o a servicio. ISTA, a través de sus handbooks en SITS Health Testing, ha publicado metodologías para determinar diferentes patógenos en diferentes cultivos. Podemos también, antes de realizar la determinación en la especie que nos interesa, ir a esta bibliografía y realizar el test conveniente. Las normativas dentro de nuestro país las determina el INASE, el Instituto Nacional de Semillas. Vamos a referirnos a los más importantes. Dentro de los métodos sin incubación tenemos la infección directa, y de los métodos de incubación vamos a hablar del blotter test o papel de filtro y de la incubación en agar, y también después vamos a mencionar posiblemente cuando realicemos el trabajo práctico de otras técnicas y de reacciones serológicas o directamente examinar los síntomas en las plantas después que realizamos la siembra y ahí poder determinar cuánto de enferma estaba nuestro lote de semilla. Refiriéndonos ahora a los métodos sin incubación, hablaremos de la infección directa. Las semillas son examinadas en seco, es decir, directamente, para determinar impurezas. Dentro de ello podemos material inerte, esclerosios o insectos, y signos de infección tales como picnidios o costra de ospora.
Algunos patógenos pueden ser identificados directamente, es decir, que nosotros con simplemente observarla podemos determinarlo. Y recurriendo a la observación visual de la muestra de la semilla seca, debido a que generan evidencias claras e inequívocas como coloraciones sobre el tegumento. Un ejemplo de ello son las infestadas con el hongo Cercospora kikuchi, que produce la característica mancha púrpura sobre el tegumento, y en el caso del virus del mosaico, que produce mancha marrón o negra sobre el hilo de la semilla de soja. Vamos a referirnos ahora a los distintos métodos de incubación. Cuando los patógenos no generan estructuras visibles identificables a simple vista, se recurre a ensayos de incubación donde se induce el crecimiento del cuerpo o micelio del hongo o bacteria. En estos casos se emplean claves para identificar el patógeno, teniendo en cuenta el color y la forma de las estructuras de fructificación, la forma, textura de los bordes y el color de las colonias y otras características físicas que nos ayudan a poder identificar de qué organismos estamos en presencia en el ensayo que estamos realizando. Los métodos de incubación más comúnmente utilizados son el blotter test o papel de filtro y la incubación en agar. Vamos a hablar ahora del método de papel de filtro o el blotter test. Este método consiste en la utilización de semillas sin desinfección superficial, conteniendo 3 hojas de papel de filtro que fueron previamente esterilizadas, suficientemente humedecidas. La cantidad de las semillas que son colocadas va a depender del tipo de recipiente. Si utilizamos una caja de Petri de 9 centímetros de diámetro, utilizaremos 10 semillas. Si utilizamos bandeja de 15 por 25 semillas, utilizaremos 100 semillas. Bandeja de 16 por 20 centímetros, 50 semillas. Y bandeja de 12 por 17 semillas, de 20 a 25 semillas. Luego, estos recipientes, o si utilizamos una caja de Petri o una bandeja, son incubadas en ambientes controlados con temperaturas entre 22 a 24 grados centígrados bajo un régimen de 12 horas de luz cercana al ultravioleta o blanca fluorescente tipo luz de día y 12 horas de oscuridad. La luz estimula la esporulación de la mayoría de los hongos, fundamentalmente para su identificación. Esto nos va a ayudar a identificar, así que es conveniente o necesario la alternancia de luz y oscuridad. Después de un periodo de incubación de 7 días, las semillas son examinadas una por una bajo lupa estereoscópica y los microorganismos son identificados y registrados. Si tenemos alguna duda y la lupa no nos resulta suficiente, hacemos un preparado y lo vemos al microscopio para confirmar de qué microorganismo se trata. Para cada muestra se recomienda la utilización de 400 semillas, pudiéndose reducir a 200 según el caso de estudio. El resultado del test es expresado en porcentaje de cada hongo detectado. Continuaremos ahora
dentro de los métodos de incubación con el método de incubación en agar. En este tipo de test, inicialmente, las semillas necesitan ser desinfectadas superficialmente con una solución de hipoclorito de sodio al 1 o 1,5%. Para ello, se sumergen las semillas en la solución por 1 minuto y posteriormente se enjuagan con agua destilada estéril y se secan en ambiente estéril. Este proceso tiene por finalidad eliminar microorganismos presentes en la superficie de la semilla sin afectar los patógenos localizados internamente. Las semillas en número de 10 son distribuidas en cajas de Petri conteniendo 10 mililitros de medio APG o su variante acidificada APG acidificado. A este medio, antes de autoclavar, se le puede adicionar 2,4-D al 0,02%. El objetivo de ello es que los embriones no germinan sin afectar a los patógenos, y eso nos permite trabajar mejor, porque si no, cuando germinan los embriones nos dificultan la observación de los patógenos. Eso queda como digo, a consideración del analista si le pone o no le pone el 2,4-D. Las cajas con las semillas son incubadas en ambientes controlados bajo las mismas condiciones descritas para el blotter test. Después de un periodo de 7 días, la evaluación se realiza basándose en las características de la colonia que se desarrollaron sobre el medio de cultivo. De modo general, el método de agar se utiliza cuando el test de papel de filtro no ofrece condiciones adecuadas para el crecimiento y la esporulación de determinados patógenos, o cuando estos producen colonias características en el medio de cultivo, siendo de este modo identificados macroscópicamente sin la necesidad de preparados microscópicos. O también podemos, cuando tenemos un medio especial en agar y que el remitente de la muestra nos pide decir que si la muestra está libre o qué porcentaje de determinado microorganismo contiene, y en ese caso debemos recurrir a este método de incubación en agar. Continuando, y para finalizar este segundo video, hablaremos de los factores que pueden afectar los resultados del test de sanidad de semilla. Uno de los factores está referido al equipamiento con que contamos en el laboratorio. ¿Qué tipo de cámara tenemos o dónde colocamos las muestras a incubar? Y otro es en el laboratorio las condiciones de limpieza y asepsia del lugar. Esto puede influir y alterar los resultados de nuestro test sanitario. El número y tamaño de la muestra. Las muestras que nos llegan deben ajustarse a las normas internacionales fijadas por ISTA, es decir, que la muestra que llega tiene que ser representativa del lote, y en la cantidad de semilla también representativa de este lote. En la semilla debemos considerar datos, si fuera posible, de temperatura y humedad de cosecha, cómo estuvo acondicionada, si fue secada y cómo permaneció en el almacenamiento. Recordar que la edad de la semilla influye fundamentalmente en la flora microbiana, es decir, y que existen
los microorganismos y sobre todo los patógenos y muchos de ellos, que la supervivencia está condicionada al tiempo y en las condiciones de almacenamiento. Y con respecto a los patógenos, es importante tener en cuenta que el inóculo, la cantidad, velocidad de crecimiento, distribución y frecuencia, y como habíamos dicho, que hay algunos patógenos que la supervivencia y la viabilidad se alteran con el periodo de almacenamiento. Yo recuerdo haber hecho análisis acá en el laboratorio nuestro, en el cual después de cosechada teníamos un ataque de fomoxis impresionante, sacábamos fotos y veíamos, y al cabo de 4 meses ya no lo podíamos encontrar. Así que eso va a determinar el tipo de patógeno que nosotros queremos buscar, y es importante conocer el tiempo de almacenamiento de la semilla. El test que realicemos, ¿no es cierto? Es decir, en qué condiciones lo pusimos, la temperatura, la humedad, si tuvo alternancia de luz, el tiempo, ¿no es cierto? Qué material utilizamos, si fue un blotter test o si fue un test de agar. Todo eso es importante porque puede, para los efectos de hablar de un test sanitario, debemos referirnos y especificar correctamente en qué condiciones lo hicimos. Y después otro de los factores, siendo lo último que quería decirle de este tema, es que es importante también la lectura de los resultados. La lupa y el microscopio que tengamos para reconocer los microorganismos son importantes, y sobre todo si tenemos analistas que cuentan con experiencia en este tema, mejor, y si podemos estar al lado de alguien que tenga o que se haya especializado o que tenga conocimiento sobre fitopatología y específicamente en patógenos en semilla, mucho mejor, porque esto va a depender, como yo le estoy diciendo, de cómo leyamos los resultados y cómo interpretemos los resultados que estemos viendo. Con esto finalizamos el video de hoy, y en la siguiente charla hablaremos sobre qué tipo de patógenos vamos a encontrar en semillas de soja.